Cada vez que gobierna la derecha se restringe el Estado de Derecho. Parece un juego de palabras, pero lamentablemente es así. El Estado de Derecho es aquello que hemos logrado construir en estos 40 años de democracia, en el cual todos tenemos derechos y garantías, aun cuando se nos acusa de violar la ley. ¿Sí? A todos aquellos que se acusa de violar la ley, tienen derechos y tienen garantías. Y tienen derechos que han tenido aquellos que han cometido los crímenes más aberrantes que hemos tenido en la Argentina, que fue el terrorismo de Estado. En la Argentina lo que tuvimos fue terrorismo de Estado, cometido por militares, cometido por civiles, cometido por empresarios, y aún así, a todos ellos se les garantizó el Estado de Derecho, se buscaron pruebas, se les garantizó un abogado cuando no lo quisieron poner en forma privada y el Estado les puso un defensor oficial, se los absolvió o se les dictó falta de mérito cuando no había suficientes pruebas, y tuvieron esas garantías. Y lamentablemente, cuando hay gobiernos de derecha, todas esas garantías y esos derechos que tenemos como ciudadanos quedan suspendidos. Quedan suspendidos de hecho. Pasó durante el gobierno de Macri, donde el Poder Judicial, junto con el sistema de medios y los servicios de inteligencia, vulneraron el Estado de Derecho y salían a detener gente, por ejemplo, por simple aparición en un cuaderno. En la Argentina hubo gente presa por aparecer en una hojita como la que tengo yo acá, escrita por alguien. Y estuvo presa mucho tiempo. Y encima se demostró que esa hojita había sido adulterada. Esa hojita además ni siquiera apareció una fotocopia y la metían presa. Hubo gente presa en la Argentina durante el gobierno de Macri por firmar un acuerdo entre dos países. Presa, Carlos Sanín estuvo preso por eso. Estuvo preso Julio De Vido sin condena, estuvo preso Amado Vudú sin condena. Y ahora volvemos a la misma situación. Lamentablemente con personajes que se repiten. En su momento Patricia Bullrich tenía el mismo cargo que tiene ahora, ministra de Seguridad. Y nosotros publicábamos en el Destape las reuniones de Patricia Bullrich, por ejemplo, con fiscales de Comodoro Pi con las que armaban las causas durante el gobierno de Macri. Y esos fiscales hoy siguen siendo fiscales, a pesar de que, como en el caso de Carlos Stornelli, del cual voy a hablar ahora, Carlos Stornelli no solo armó esa causa que les comento, donde detenían gente por aparición en un papelito, y la armó junto con el auxiliar de Fiscalía con asiento en el diario La Nación, Diego Cabot, y detuvieron gente por aparecer en un papelito. Ese fiscal Stornelli, que armó esa y otras causas, después apareció procesado en una mega investigación que llevó adelante primero el juez Alejo Ramos Padilla, después el juez Martín Bava, en un oscuro entramado de espionaje ilegal, donde entre otras cosas él utilizaba a un espía ilegal, Marcelo D'Alessio, para, por ejemplo, intentar plantarle droga al nuevo novio de su ex. Al ex novio de su pareja, perdón, al ex novio de su pareja. Y fue procesado por eso, Carlos Stornelli. Y por armar causas fue procesado, utilizando este espía ilegal. Y aún así sigue siendo fiscal. Sigue siendo fiscal Carlos Stornelli. Y como sigue siendo fiscal, y siguen teniendo estas relaciones promiscuas con Patricia Bullrich, el gobierno salió a decir que había un golpe de Estado cuando había personas que se manifestaban pacíficamente y había otras que nunca identifican y nunca detienen, que cometieron una serie de desmanes a propósito para que la foto de ese día fuera un auto prendido fuego de un medio de comunicación y no que estaban vendiendo el país adentro del Congreso. Y Stornelli, que repito, sigue siendo fiscal, insólitamente, y es una de las grandes deudas pendientes que dejó el gobierno anterior. No haber removido a los Stornelli, a los Tayano, a los Lijo, a los Bruglia, a los Bertuzzi, a los Lorenzetti, a los Rosati, a todos los que violaron la ley para estar ahí donde están. Son un montón, demasiados. A los Borinsky, a los Hornos,
una lista demasiado larga de jueces y fiscales que no tienen currículum, tienen prontuario. Pero están ahí decidiendo sobre la vida y los bienes de las personas, de todos nosotros. Y Stornelli, ayer les quiero mostrar, pidió la prisión preventiva y acusa, en realidad ni siquiera acusa porque es tan malo el dictamen que ni siquiera delimita el objeto, pero eso es una cuestión más técnica. Quiero que lo vean, porque es muy grave lo que está haciendo. Te pido primero el anterior, la otra imagen, donde Stornelli dice que las personas que estaban manifestándose, ¿sí?, el objeto procesal versa sobre un conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por fuerza o por el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática. Alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso. Todo ello mediante el ejercicio de violentas vías de hecho que además, y según el caso, se tradujeron en múltiples atentados a la autoridad, poniendo mano sobre la misma en lesiones al personal preventor, etc. O sea, Stornelli escribe que si vos te manifestás, estás atentando contra el orden constitucional y la vida democrática. Y párrafo siguiente, ahora sí, mostralo por favor, dice: a título ilustrativo y a fin de colaborar a la instrucción, evocaré distintos fragmentos de reportes periodísticos y publicaciones oficiales, de los cuales se desprenden las circunstancias relacionadas con los eventos y que entiendo pertinente tener en cuenta. Y la cita, les pido que lo vean, por favor, dice: comunicación oficial a través de la cuenta red social X de la Oficina del Presidente de la Nación. Eso es una cuenta de Twitter de una oficina que no existe en el organigrama del Estado. No es una cuenta oficial. Pero este señor, Carlos Stornelli, para decir que hay personas que son terroristas, cita una cuenta de Twitter que dice: la oficina del presidente felicita a la fuerza de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación. ¿Se entiende lo que está pasando acá? Hay un fiscal que toma un tuit y dice que hay personas que se manifestaron que son terroristas y que quieren dar un golpe de Estado. Y no solo el fiscal. La tapa de Clarín, en vez de decir que esto era una barbaridad, dijo: ay, yo informo solamente, Milei denunció un golpe de Estado. ¿Cómo vas a publicar eso? ¿Cómo vas a publicar eso? Claro, cuando hubo un golpe de Estado real, Clarín tituló Total Normalidad. Cuando hubo un golpe de Estado real, Clarín tituló Total Normalidad. Y ayer tituló: ah, no, el gobierno denuncia un golpe de Estado. Eso no es un título informativo. En el dictamen de Stornelli, en la resolución de Stornelli, cita 3 fuentes. El tuit de esta banda, que dice representar a la oficina del presidente, una nota al diario Clarín y una nota al diario La Nación. Esas son las 3 fuentes de Stornelli para decir que si vos te manifestás sos un terrorista. Y la jueza Servini, que no está cortando esto de cuajo, y dice: por ahora siga, siga. Por ahora siga, siga, la jueza María Servini. Es muy grave lo que está sucediendo. Porque además tiene una lógica. El terror tiene 2 formas de imponerse. Una es la lógica del pastor. Si vos le cortás la cabeza al pastor, las ovejas quedan dispersas y no saben a dónde ir. Y es una forma de imponer el terror. Pero hay una forma mucho más efectiva, que es matar una oveja. Entonces todas se miran y dicen: si le pasó a ella, me puede pasar a mí. Y eso ejerce un terror de manera horizontal, mucho más fuerte que el terror vertical. Y lo que hicieron ayer de detener gente al voleo, está pensado. Y está pensado en esta lógica. Si yo detengo a cualquier persona que se manifieste, nadie se va a querer ir a manifestar por miedo porque le puede pasar a él. Si vos detenés a un dirigente sindical, a un dirigente social, a alguien con una representación, dice: bueno, a mí no me va a pasar porque yo soy un X. Si vos detenés un X, cualquiera piensa que le puede pasar. Y eso es lo que están haciendo.
y están acusando a personas que se manifestaban y a personas que no se manifestaban de terroristas. A 40 años del retorno democrático. Otra vez tenemos que estar discutiendo, igual que durante el gobierno de Macri, con los mismos personajes, tenemos que estar discutiendo si estamos en el Estado de Derecho o no. Y hay que discutirlo y hay que denunciarlo porque está pasando, porque Patricia Bullrich mandó proyectos al Congreso que también pretenden vulnerar esto. Por ejemplo, mandó un proyecto al Congreso que dice que cualquier persona que estuviera cerca de la manifestación puede ser acusada del delito más grave que encuentres en esa manifestación. Por ejemplo, que habilita intercepciones de comunicaciones y de teléfonos sin pasar por el juez. Patricia Bullrich quiere sancionar también una ley, lo había puesto en la ley bases, ¿sí? Donde si un policía mataba a alguien y había duda, la duda era a favor del policía. ¿Sí? También quería poner que un policía te puede disparar si sospecha que vos vas a sacar un arma. Explícame cómo sabes si estás por sacar el celular. Y la imposición del terror, la única explicación que tiene es para implementar modelos económicos desiguales, regresivos, autoritarios y de transferencia de recursos. Esa es la única lógica del terror. Y es la misma que hubo durante la dictadura. Y alguien me va a decir, vos estás comparando un gobierno democrático con una dictadura. Yo estoy diciendo que el método es el mismo. El terror para implementar un modelo económico. Porque si vos necesitas implementar un modelo económico que es desigual, no vas a tener apoyo. Y como saben que no van a tener apoyo, lo que necesitan es implantar el terror. Por eso Martínez de Oz lo necesitó a Videla, por eso Macri utilizó el lawfare y por eso ahora vuelven con estas técnicas. Porque el modelo económico no se va a sostener y no va a tener apoyo. Y cuando empiece y cuando siga la movilización popular, quieren que tengas miedo a manifestarte. Bueno, no vamos a tener miedo a manifestarnos. No nos van a callar con esto. También empezó la persecución a periodistas. Y no nos van a callar con esto. Pero hay que estar alerta y hay que denunciarlo todos los días. Dale. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad.